Seguimos en la noche. La organización Reporteros Sin Fronteras expresó su favorabilidad a la ley de medios en Argentina, aunque mantiene reservas ante la polarización política que ha generado la tensión entre el gobierno y los medios de comunicación que tienen en el Grupo Clarín, el conglomerado mediático más poderoso del país suramericano, con un patrimonio cercano a los $1.000 millones. Reporteros Sin Fronteras, la organización internacional para la defensa de periodistas y la libertad de expresión, apoyó la aplicación de la ley de medios que logró aprobar el gobierno argentino. La organización defiende la intención de democratizar los medios. El contenido de la ley sobre, por ejemplo, del espectro audiovisual para organizaciones sin fin de lucro, eso nos parece un paso positivo, porque también en nombre del pluralismo. Sin embargo, Reporteros Sin Fronteras reconoce que en Argentina hay un clima de polarización política que frena la aplicación de la ley. Creo, desgraciadamente, que si la pelea política ahora se convierte en pelea jurídica entre varias instancias, va a ser muy difícil tener una aplicación serena y equilibrada de la ley. Tal clima de polarización política tiene como protagonista al Grupo Clarín, a quien una mayoría de argentinos reconoce como el líder de la oposición a Fernández de Kirchner. ¿Cómo es el Grupo Clarín? El Grupo Clarín es conocido por su diario, el más leído de Argentina. El grupo también es propietario de canales de televisión tales como Canal 13 y TIC Deportes, emisoras de radio AM y FM como Radio Mitre y En el Interior, y otras publicaciones impresas como Olé y La Razón. Son cerca de 15.000 personas las que trabajan y dependen del conglomerado mediático. Este es el informe financiero del Grupo Clarín que conoció en detalle el programa La Noche. Según el documento, el conglomerado argentino cuenta con un capital de unos $59 millones, mientras que su patrimonio está calculado en casi $1.000 millones. Pero estas cifras podrían cambiar drásticamente con la ley de medios que entró en vigencia el pasado 7 de diciembre. Una interpretación de la ley de comunicación indicaría que el grupo tendría que entregar al menos 9 señales que usa, pues no puede ser productor de contenidos y al mismo tiempo ser cable operador por suscripción. Este es un ente que se tiene que aplicar una ley, entonces lo que nos plantea el presidente es muy claro, es aplicar la ley sin privilegios ni excepciones para nadie. La ley también obligaría al Grupo Clarín a desprenderse de más de 200 licencias de televisión por cable, donde cuenta con el 58,61% de los abonados, y también a abandonar sus negocios en radio y televisión abierta. En Buenos Aires, señor Martín Etchever, gerente de comunicaciones externas del Grupo Clarín, ¿cómo reciben ustedes que una organización como Reporteros Sin Fronteras, que dice velar por los derechos de la información, apoye esta ley? Porque dice que no afecta a los contenidos finalmente informativos, sino que está justamente controlando intereses empresariales. Bueno, nosotros hemos tomado contacto con Reporteros Sin Fronteras y les hemos explicado cómo se ha modificado el mapa de los medios argentinos en los últimos 3 años, con una colonización enorme de medios por parte del gobierno y con el efecto concreto que tiene eso en el acceso a la información de la ciudadanía. La mejor muestra de ello han sido las coberturas de los temas incómodos para el gobierno nacional que han sucedido en los últimos meses en la Argentina, que prácticamente fueron obviados por la gran mayoría de medios audiovisuales que dependen hoy del gobierno. Yo creo que eso sí afecta a la libertad de información y a la libertad de expresión, así como afecta el hecho de que un canal de cable que no usa espectro radioeléctrico hoy deba ser autorizado por el gobierno para su funcionamiento y que solo se permita uno por grupo argentino, mientras que los grupos internacionales pueden tener todos los que quieren. Esto también es una clara afectación a la libertad de expresión, porque los canales de cable son como los sitios de internet o como los medios impresos, no están sujetos a aprobación previa del Estado. Y así le podría nombrar numerosas disposiciones, como por ejemplo la discrecionalidad absoluta que tiene la autoridad de aplicación, que depende del poder político para poner sanciones y para otorgar licencias, lo cual permite usar estos dos mecanismos como un mecanismo de censura indirecta. Así que, así como esa organización ha manifestado eso, también hay organizaciones como el GEN, el Global Editors Network, como la UAN, como la CIT, que han manifestado, como la AIR, la Asociación Internacional de Radiodifusión, que han manifestado su crítica muy contundente
a Señor distintos aspectos Tereshchuk. de esta ley de medios. Señor Tereshchuk, ¿no le está dando Reporteros Sin Fronteras una herramienta al gobierno argentino para que se justifique en la libertad de expresión esta ley audiovisual de medios de comunicaciones que afecta justamente al conglomerado más grande de productos informativos del país? Me parece que ha habido muchísimas voces que han señalado, se han pronunciado en un sentido similar, Reporteros Sin Fronteras, el relator de libertad de expresión de las Naciones Unidas. También lo podemos ver en otros medios de comunicación que, como decía antes, se han de distintos empresarios, de distintas provincias, de distintas historias, de distintas orientaciones que se han presentado ante la autoridad de aplicación para presentar un plan en el sentido de adecuarse, en lo que tengan que adecuarse a lo que marca la ley. Inclusive esta semana tuvimos la novedad de que un socio del Grupo Clarín en la señal en el sistema de cablevisión, un socio minoritario, pero con un 40% de las acciones, planteaba que tenía deseos o tenía intenciones de presentar un plan o de que la empresa de la que participa se adecúe también a la ley de medios. Me parece que estas voces que señalan que la ley de medios no tiene vinculación con los contenidos han sido múltiples, y que el gobierno también ha dado señales durante estos años, como por ejemplo con la derogación de la figura de las calumnias e injurias, que podía derivar en acciones penales contra cualquier periodista. Esto fue eliminado en la Argentina, y me parece que son acciones de ese tipo las que demuestran cuál es la intención o la idea. Y también hay que ver cuáles han sido los debates en el espíritu de la ley. Eso también se fijan los jueces para interpretar las normas. Digamos, qué es lo que se discutió cuando luego quedó un texto frío de una ley, digamos, y los debates han sido todos en ese sentido, en el sentido de pluralizar, en el sentido de que haya más posiciones y más voces. Señor Etchevers, si esta medida entrara en vigencia, ¿le estaría quitando audiencia al Grupo Clarín? Y se lo pregunto porque si bien algunos canales de televisión por cable pudieran dejar de pertenecer al conglomerado mediático, pues la línea editorial o la forma crítica en la que ustedes manejan la información, pues sigue perteneciendo a una gran audiencia argentina que podría continuar pegados a ustedes. Bueno, pero justamente distintas provisiones de esta ley harían que distintos medios debieran justamente cambiar de titularidad, o sea, no se le reconoce el vencimiento de la licencia original y por lo tanto esas licencias pasarían a otras personas. El propio gobierno ha dicho que el mecanismo que piensa utilizar es el mecanismo de la transferencia de oficio y de la licitación de estas licencias. Y evidentemente cuando uno ve la aplicación selectiva que está teniendo la ley, el colega se refería a la presentación de otros grupos. Lo que se ha visto esta semana es que distintos grupos de medios que hoy están cercanos al gobierno han presentado propuestas donde desconocen incluso la propia titularidad que esos grupos tienen de los medios. Por ejemplo, para darle un ejemplo, la ley de medios es muy clara respecto que el que presta un servicio público, en este caso hay un canal de televisión cuya empresa, cuyo dueño es además prestador del servicio de telefonía en la República Argentina, y lo que ha sucedido esta semana es que esta empresa se ha presentado y ha dicho que no tiene vinculación alguna con la prestadora de telefonía, cuando todo el mundo sabe, y de hecho figura en los balances, que el accionista es el mismo. O sea, lo que estamos viendo es que en la aplicación de la ley empieza a haber un nivel de arbitrariedad y discrecionalidad muy alta que el gobierno está usando como usa la publicidad oficial, obviamente para beneficiar a los medios aliados, a los que informan según el relato oficial, a los que no muestran las cosas que el gobierno quiere ocultar, y para castigar a los medios críticos. ¿Podríamos decir entonces, señor Tereshchuk, que hay cierto tipo de corrupción entre grupos económicos amigos al gobierno que están interesados detrás de estas licencias que tendría que entregar el Grupo Clarín? A mí me parece que es interesante también ver los cambios de postura que ha tenido el Grupo Clarín de señalar que la libertad de expresión iba a terminar en todo el país, o plantear cuestiones generales en todo el país. Algunos de estos planteos que parecen como el planteo de, bueno, yo no cumplo, pero el de al lado tampoco. Y me parece eso bastante llamativo. En este sentido, yo creo que lo que uno ve en una ciudad como Buenos Aires, con tantos medios de comunicación y con tantos periodistas y con tantos buenos periodistas, es que uno puede prender la radio, la televisión,
cualquier día y encontrarse con distintas líneas editoriales, periodistas que debaten entre sí, periodistas de distintas generaciones que debaten a su vez sobre cuál debe ser el posicionamiento ante debates como este, justamente que enfrentan a la posición de un grupo empresario y la posición del Estado en este sentido. Me parece que esos debates se han multiplicado, los debates en cuanto a cómo ejercer el periodismo se han multiplicado, y también en cuanto a la cuestión sindical de los trabajadores de prensa, sobre cuáles son sus derechos, cuáles son los derechos que pueden exigir ante las empresas. Este año ha sido el primer año en el que se ha logrado, después de muchísimos años, una paritaria de prensa de los medios gráficos. El diario Clarín ha sido siempre muy refractario, inclusive ha prohibido la asociación gremial de sus empresarios, de sus empleados en sus empresas, con lo cual, y recién este año hemos tenido una elección de delegados sindicales en el diario Clarín. Me parece que todos estos debates que se vinculan con la comunicación, con el rol de los periodistas y con el rol de las empresas de medios de comunicación han florecido y la sociedad está participando de ellos. Ahora, señor Echevers, ¿qué dice la oposición de todo esto? ¿Qué dice el propio alcalde de Buenos Aires, Nicolás Macri, que ha emprendido justamente la fuerza política crítica con el gobierno? ¿Ustedes se sienten solos en esta pelea? Bueno, no, nosotros nos sentimos acompañados por gran parte de la sociedad, por nuestros lectores, por nuestros televidentes, por nuestros oyentes que, gracias a Dios, nos acompañan de una manera creciente, tanto en la audiencia de nuestro canal de cable, como en los visitantes que tenemos en nuestro sitio de internet, que han batido récords en los últimos días, como en los oyentes de nuestra radio. O sea que básicamente nos sentimos acompañados por nuestras audiencias. Y además, obviamente, esta ley ha sido cuestionada no solo en su sanción por distintos grupos de la oposición, sino que muchos, como dije, de los que incluso habían votado algunos grupos opositores la ley en su origen, hoy se están manifestando crecientemente críticos tanto de su aplicación como del uso que está haciendo el gobierno de esta normativa para instalar un gran aparato de medios paraestatales. Así que esto es una percepción creciente en la sociedad argentina. Yo creo que quizás muchas de las cosas que se señalaban hace 3 años hoy se están empezando a ver en la realidad concreta, se ven en las coberturas de las noticias, insisto, que molestan al gobierno, y me parece que este es un proceso que también coincido en que es bueno que se debatan todos estos temas y están quedando hoy a la luz a partir de esta aplicación selectiva y de este objetivo que lejos de, para mi modo de ver, democratizar, buscaba generar voces aliadas, sí. Hoy está cada vez más claro. En la prensa gráfica en la Argentina todavía quedan algunos medios sí. Independientes, pero en lo que es radio y televisión, ese espacio es cada vez menor. Momento de una nueva pausa en el programa La Noche. Ya regresamos en nuestro bloque final para seguir debatiendo esta tensión política que aumenta en Argentina entre la presidenta Cristina Fernández y la prensa crítica al gobierno. El espacio para los personajes más influyentes del continente americano y el mundo. Ventana para las revelaciones, denuncias e investigaciones que generan opinión. La reconocida periodista que durante 14 años ha entrevistado a los protagonistas de las noticias, políticos influyentes y grandes pensadores para analizar y debatir las decisiones que afectan nuestras realidades. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati. Martes a viernes por NTN 24.